alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Oh, oh, que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Oh, oh, que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte, tus enemigos están bajo tus pies. México, Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria
hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Y lo fuerte, hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Alguien lo dice saltando. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Fiesta.
ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Previo al comienzo era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Levantamos Jesús en alto. Todo el mundo aquí levante su voz. Vamos a levantar y saltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará: Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es Muy buenos días a todos nuestros hermanos en este bello día que el Señor nos ha permitido estar. En este día nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor. Hoy es el día en el cual nosotros nos podemos gozar, alegrar, celebrar para la gloria de su nombre. Y bueno, como cada año festejamos en la Semana Santa, es el tercer día donde nuestro Señor resucita de entre los muertos y nosotros hemos pasado a tener
vida nueva en Él. Gracias a este poder que obró en Cristo Jesús, nosotros podemos tener la esperanza en el futuro de la vida eterna. Recordándonos que nuestro Señor fue el primero de todos y cada uno de los que van a resucitar. Él ha sido la primicia de nuestro Dios. Y bueno, pues en esta mañana vamos a orar para dar inicio a esta palabra. Yo le invito a que ahí en su lugar incline su rostro y vamos a buscar al Señor durante unos momentos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor, que ha obrado, Señor, en cada uno de nosotros para poder ser creyentes nacidos de nuevo, Señor. El día de hoy nosotros estamos alegres sabiendo que tú te levantaste, Señor, de entre los muertos y ahora tu poder, Señor, está presente en tu iglesia, Señor. En este día queremos ofrecernos a ti, Señor, para que nuestro corazón también esté atento a la dirección de tu voz, de tu espíritu, a todo lo que tú nos quieres mostrar y enseñar. Padre, te rogamos que seas tú quien esté tocando a cada uno de nosotros en estos momentos y que la luz de tu presencia ilumine nuestro corazón, podamos obtener una palabra de bendición a nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos ver todo lo que tú traes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer a partir de los versículos 1 en adelante. San Mateo 28, 1 en adelante. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. De miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como lo dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a los discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y aquí él va adelante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hay algo bello, hay algo inesperado, hay algo que es de sorpresa en este pasaje. Y es que precisamente estas mujeres que se encontraban cerca del sepulcro, se les apareció el Señor yendo de camino a dar las noticias, a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y una vez que se encontraron con él, reconociéndole, se inclinaron para adorarle. Qué bello que cuando una persona tiene un encuentro con Cristo Jesús, la primera reacción es dar adoración. Jesús nos provoca adorarle. Cuando nosotros conocemos el espíritu y el corazón de Él, nuestro ser se volca para rendirle adoración y homenaje. Esto es lo que sucede con los creyentes genuinos cuando tienen este encuentro con Cristo Jesús. Ellas le preguntaron: ¿buscas al que fue crucificado? Nosotros no vamos a encontrar al Señor de forma natural. Esta resurrección nos habla de que las personas que buscan al Señor en un momento dado, en la manera natural, van a la tumba y resulta que ya no lo ven exactamente como lo habían conocido. De hecho, ya no está su cuerpo ahí. Con esto quiero decir que hay personas que esperan encontrar a Jesús en una forma
humana. Los discípulos estuvieron conviviendo con él durante 3 años. Él falleció y ellos esperaban ver pues un cuerpo muerto ahí. Sin embargo, ya no se encontraba este cuerpo. De hecho, ahora es un cuerpo de resurrección. Es algo diferente. Y cuando las mujeres vienen y tienen estas noticias de parte del ángel, pues ellas lo creen de forma inmediata y ellas corren para dar las buenas nuevas. Entonces, nosotros nunca vamos a tocar al maestro como le conocieron en aquel entonces los discípulos, no en una forma humana natural, no como la semilla humana en la cual fue sembrada. Fue sembrada en la tierra durante estos 3 días, pero una vez que esta semilla floreció, ya no es el mismo cuerpo. Ahora podemos ver que el Señor resucitó en una forma distinta. Tenemos que buscar no al hombre en la forma humana, tenemos que buscar al Cristo resucitado. Y aquí es donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Muchas personas esperan encontrar a Jesús en su vida en una forma que pueda ser comprensible para ellos y que debe ser racionada. Sin embargo, nosotros tenemos que acercarnos al Maestro en la forma sobrenatural que Él manifiesta, es decir, en un cuerpo de resurrección. Nunca tenemos que olvidar que el Señor se levantó de entre los muertos y que este hecho es lo que pone un sello a nosotros como creyentes. Somos creyentes porque la promesa de vencer a la muerte se cumplió en Cristo Jesús. Por eso Dios le plació darle a Él la primogenitura de todas las cosas y poder reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros somos iglesia de Jesús, iglesia de Cristo, porque hemos creído en el Señor de resurrección. Y por esto nos gozamos y celebramos cada año conmemorando la Iglesia Universal que Cristo resucitó, conmemorando que la tumba está vacía y podemos gozarnos en este hecho. Entonces tenemos que buscar a Jesús, pero al Jesús que resucitó de entre los muertos, porque tenemos que buscarle en la acción divina que Dios operó en él, en este poder, y le levanta de entre los muertos. Ahora, estas mujeres tuvieron un encuentro con Jesús y Jesús les saluda: salve. Quien busca al Señor, quien busca de corazón a Jesús, puede que tenga este encuentro genuino con Él y entonces el Señor les saluda. Esto es maravilloso porque muchas veces nosotros, no conociendo de Cristo o sí escuchando de Jesús, pero no teniendo un encuentro real con Él, venimos acercándonos a la iglesia cristiana con un concepto muy distorsionado de Dios y traemos un pensamiento muy humano respecto a quién es Él. Sin embargo, cuando tenemos este encuentro divino con el Maestro, Él nos saluda y al saludarnos entonces impacta nuestro ser. La palabra Cairo es esta palabra en donde el Maestro está saludando a ellos, donde les dice salve. Y esta palabra Cairo habla de alegrarse, estar gozoso, regocijarse. Se utiliza de un modo imperativo en saludos al encontrarse. Por eso es un salve, es una expresión de alegría. Es para nosotros el equivalente a no un simple hola, sino un hola, ¿cómo estás? Veo que estás bien, salud a tu vida. Eso es una expresión, es una expresión de saludo, pero alegre, de mucho regocijo.
regocijo. Y aquí Jesús está saludándoles de esta manera. Me alegra de verles que están bien, que están con salud. Jesús les está saludando. Ahora imagínate este impacto en estas mujeres. Primero, su concepto de tener a un Jesús fallecido en una tumba, habiendo volcado sus esperanzas primeramente de que Él era el Mesías, pero de repente muerto y ahora ellas tristes y asimilando que Él falleció. Y entonces se les aparece y les saluda con este gozo y con esta alegría. Oye, causa un shock a cualquiera, ¿no? Ese es un impacto. Y muchas veces en nuestras vidas eso es lo que acontece cuando se está buscando a Jesús, pero de una manera que no esperábamos encontrar. Y de repente Él viene y nos saluda. Yo no sé si has tú tenido un encuentro con Jesús, pero cuando Jesús te encuentra y te saluda, todo lo que tú tenías preconcebido o que tú estabas viviendo en la situación que te encontrases, de repente esto te causa un gran impacto. ¿Por qué? Porque estás viendo al Cristo resucitado. No al Cristo humano, sino al Cristo que fue levantado de entre los muertos. Amén. Entonces, Él saluda con gran gozo, porque Él también tiene gran interés en que cada uno de nosotros seamos alcanzados. Para eso Él apareció, para venir y manifestar su salvación a nosotros. Él tiene interés. Por eso esta expresión de alegría de encontrarles, porque Jesús sabía el impacto que iba a causar en ellos, porque se estaba gozando en el Señor de que las promesas de Dios son sí y amén. Y ahora esas mismas promesas iban a tener una consolidación en todos aquellos que le vieron de primera mano. Y esta fe iba a ser consolidada en cada uno de ellos. Pero en el versículo 24 encontramos a uno de los discípulos que no se encontraba con aquel grupo de creyentes cuando vinieron a dar las buenas nuevas. Este fue Tomás. Fíjate lo que dice el Evangelio en Juan 20:24. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. Fíjate las palabras que dijo Tomás. Los que se quedan fuera de la fe, los que se van apartando de la iglesia, estos corren el riesgo en verdad de extraviarse. Esto es lo que podemos ver en Tomás. Porque Tomás no se encontraba con el grupo de los discípulos. Yo creo que él pensaba, pues tengo otras cosas que hacer además de estar aquí con los hermanos. Tengo otras situaciones que tengo que atender. El detalle es de que él se encontraba fuera cuando Jesús se les apareció. Y esto es una forma en lo que nosotros podemos identificar que hay simbolismos de aquellos que se están alejando o quedan fuera de la comunión de la iglesia, y luego cuando escuchan el obrar o el mover del Espíritu de Dios, lo que sucedió o Dios hizo en la iglesia o en los hermanos, luego hay incredulidad en el corazón. Entonces Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y la iglesia representada aquí en los discípulos, vemos que ellos se encontraban en comunión. Ellos estaban reunidos cuando Jesús se les aparece. Nadie tiene que quedarse fuera de la comunión en la iglesia. La comunión es lo que nos permite tener, precisamente como lo expresa, esta común unión en la fe cristiana. Una fe
un bautismo, un espíritu, un evangelio, un Cristo para nosotros. Esto es lo que es la comunión, una sola cosa en lo que hemos creído. Entonces, cuando una persona empieza a retirarse del grupo, empieza a retirarse de la iglesia, esto es muy semejante como cuando un carbón encendido es retirado, está puesto aparte de una hoguera de carbones. ¿Qué es lo que sucede? Eventualmente este carbón empieza a enfriarse y a apagarse. Y no debe de ser así. La fe debe de mantenerse encendida. Y la manera en la cual el Evangelio nos muestra es que tenemos que hacerlo estando en comunión, en reunión. Entonces, respecto a la iglesia, debemos de estar en comunión para que nuestra fe no se enfríe. Algunos corren el riesgo pensando que van a tener otra oportunidad para poderse avivar, o poco a poco empiezan a jugar como estar más en el mundo que en la iglesia, cada vez un poquito más separado. Buscas un pretexto, el trabajo, las cuentas por pagar, los amigos, la diversión, también es bueno divertirse, y poco a poco las cuestiones normales de la vida empiezan a jalar y cada vez pisas menos la comunión en la iglesia, y esto habla de un enfriamiento en nuestro corazón. Precisamente por eso ahora insistimos mucho, y yo sé que todas las iglesias están también sobre este punto, recalcando la importancia de que cuando nos reunimos en esta forma virtual, nosotros procuremos estar. ¿Por qué? Porque esto habla del interés que nosotros tenemos en las cosas del Señor, en las cosas que nosotros tenemos que estar ahí. La persona que dice, bueno, luego lo veo, ahí lo veo en la repetición. Esto también está hablando de que por qué tiene que ser hasta en la repetición y no apartas de ese tiempo especial en el cual nosotros estamos buscando la común unión. Ahora, claro, yo sé que hay veces que hay cosas importantes que se tienen que atender, yo sé, pero si siempre está aconteciendo lo mismo, esto está hablando de una actitud en nuestras vidas para no estar cerca en donde está la comunión. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de personas que paulatinamente empiezan a separarse? Pues la incredulidad poco a poco empieza a ser su aparición y empieza a ganar terreno en estos corazones. Desafortunadamente así es. Y esto no solamente puede ser en un creyente como Tomás, también podría ser como en un líder espiritual como lo fue en Saúl. Saúl fuera un líder espiritual, en su inicio tenía un corazón para con Dios, pero él empezó a deslizarse. Y su creer personal empezó a tomar mayor peso que las cuestiones del creer en Dios. Y esto también puede hacer incluso toda una iglesia como los Gálatas, el cual Pablo señala que ellos fueron hechizados por una doctrina diferente. Entonces toda una iglesia podría también deslizarse en la fe hacia otro tipo de creencia. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en mantener la fe en el Señor. La fe y que hemos creído y que Él nos ha impactado y nos ha sido revelada a nuestra vida. Tomás dijo esto: si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Esto fue una de las cosas que dijo él. Si no veo en sus manos. Y esto habla de que estas personas empiezan a desplazar la fe por valerse de aquellas cosas que sus sentidos aprueban. Es decir, lo que ven, lo que oyen, lo que palpan, esos los sentidos que ellos están recibiendo como una realidad de su entorno, pero entonces la fe empieza a ser desplazada por lo que los sentidos dicen. Hoy en día tenemos estas plataformas como Facebook y muchas personas ven lo que dice en Facebook y lo creen porque lo están viendo, lo están leyendo y dicen, esto tiene que ser real. Entonces ya no se trata de una cuestión de fe, sino se trata de que tus sentidos de lo que lees
y dice, esto lo estoy leyendo, entonces tiene que ser real. Pues lee la Biblia en primer lugar para que tú veas qué cosas son reales de lo que está hablando ahí contra los que está sucediendo en el mundo. Hay muchos alarmistas que hablan acerca ya del fin del mundo y dicen, pues aquí viene la noticia, velo y créelo, pero uno tiene que leer lo que dice la Biblia. Sí, hay algunas cosas que vienen manifestadas que sucederán, pero también dice que tienen que acontecer otras cosas. Entonces no podemos tomar algo de la Biblia y desechar lo demás. No, tenemos que tomar el todo de la palabra de Dios. Entonces por eso es importante creer, pero creer en Cristo, creer en su palabra. Y cuando Él nos indica algo, pues tiene que ser así. También los sentidos humanos pueden engañarnos. Es algo que nosotros también tenemos que entender. No solamente porque lo veo, o lo oigo, o lo palpo, tiene que ser real. Tomás también dijo esto. Dice, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré. Entonces, esto está hablando de comprobación. Y comprobación es la base del método científico. El método científico se basa no solamente en los hechos que son observables, sino que además pueden ser repetidos. Es decir, que pueden ser comprobados a través de la repetición de los hechos para verificar si las cosas así son. Y una vez que se verifica que así sucede, entonces ahí es donde está el fundamento de la ciencia. Entonces, hay personas que empiezan a palpar las cosas en su comprobación y si no se puede comprobar, entonces lo desechan. Entonces, tristemente, estas personas como Tomás, primeramente empiezan a, ¿qué dicen mis sentidos? Y si mis sentidos lo aprueban, pues entonces es correcto. Y si no lo aprueban, pues entonces no debe de ser real. Y entonces se desecha la fe. Pero además van a otro paso de ir un poquito más allá y dicen, tengo que comprobar. Si no meto mis dedos, mi mano en su costado, si no lo puedo palpar, si no lo puedo comprobar, y entonces esto ya está hablando de poner a Dios a prueba. Entonces, la fe no funciona bajo estos términos. La fe funciona bajo un carácter de una dependencia de lo que Dios ha dicho, depender de lo que Dios dice. Y al creer las palabras de Él, en esta dependencia es que nace esta fe, porque la fe vino por el oír y oír la palabra de Dios, el rema de Dios, lo que Dios nos está hablando directamente a nuestra vida. Pues no podemos ver a un niño que su padre le habla y le da una instrucción y el niño dice, pues a ver, compruébame lo que realmente lo que me estás diciendo es verdad o eres tú. No, el niño cree lo que dice su padre porque hay una dependencia que él tiene hacia su voz, de identificar que él es su padre y que él está conduciéndole. De igual manera nosotros tenemos que creer en nuestro Señor así, en una dependencia hacia su voz. En Juan 20:26 dice, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y ahora Tomás estaba con ellos y estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. La fe no demanda pruebas. La fe es una dependencia a Dios. Pero a veces, por creer y ser obedientes, nosotros podemos ver que las señales de Dios se manifiestan. Entonces, no debemos de confundir. Unas cosas son creer en Dios, depositando nuestra fe, pero cuando tú estás obrando por esa fe
y siendo obediente, tú vas a ver entonces que hay señales de Dios que se manifiestan. Porque Jesús dijo esto, que Él se manifestaría a aquellos que son obedientes a sus palabras. Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros. Y se manifestarán a nosotros. Entonces esto es porque nosotros entonces somos obedientes a las indicaciones que Dios nos da. Jesús salva ahora. Jesús entonces dice, no seas incrédulo, sino creyente. La resurrección del Maestro no es un hecho para cuestionarlo. La resurrección de Jesús es un hecho para creerlo. Es un hecho para vivirlo. No es para que nosotros planteemos preguntas sobre la resurrección, sino para que veamos que Dios tiene poder para librarnos de la muerte e introducirnos a una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los que no quieren acercarse a la fe, pues van a manifestar obviamente objeciones. Ellos no se quieren acercar. Muchos andan por ahí sin ni siquiera acercarse a la tumba de Cristo. No, yo no quiero saber de él. Empiezas a hablarles de Jesús y ellos, yo no voy con eso. Está bien para ti, pero no para mí. Esa es tu verdad, pero no es mi verdad. Y este relativismo es muy peligroso. Hay mucho relativismo durante este tiempo. Al menos Pedro y Juan, cuando escucharon a las mujeres decir que Cristo les había aparecido, que Él había resucitado, corrieron pronto a la tumba del Señor. Ellos apenas escucharon que Jesús había resucitado, ellos corrieron. Ellos querían verlo, querían acercarse ahí en donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Pero hay personas que en realidad apenas les empiezas a hablar y no quieren saber nada. Muchos no quieren acercarse. ¿Por qué? Porque sus hechos son malos. Porque no quieren ser confrontados en la verdad de la palabra del Señor. Y creo que estos en verdad son muy creyentes en Dios. Yo creo que llegan a creer, pero en un sentido como lo expresa la palabra de Dios, que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen en Jesús, pero ellos no quieren ser convertidos. Ellos quieren seguir siendo demonios. Ellos quieren seguir haciendo diabluras, hacer maldades. Y este punto entonces nos está mostrando que nosotros tenemos que ser creyentes diferentes. Que nosotros creemos en Jesús y que nosotros entonces debemos de manifestar una vida nueva. Amén. Ahora, debemos estar nosotros dispuestos a que Él nos cambie. Que cuando Él nos cambia, entonces cuando Él nos toca, nosotros debemos estar dispuestos. Sí, Señor, yo cambiaré porque tú me estás hablando. Para que Él nos renueve. Para que Él nos haga una iglesia renovada. Porque todos tenemos que cambiar cosas, tenemos que renovar cosas. De hecho, este tiempo es un tiempo que nosotros tenemos que reflexionar, en lo cual Jesús está cambiando a su iglesia. Porque si algo podemos comprobar es que la iglesia puede ser afectada. ¿Y de qué manera puede ser afectada? Mundialmente. Esto es algo que es para que nosotros podamos meditar en ello. Quiero terminar con esto. Jesús dijo, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Creerle al Señor es vivir en una vida nueva. Hoy somos bienaventurados porque sin ver aquellos hechos hemos creído en el Señor. Somos bienaventurados porque tenemos un corazón abierto a Cristo Jesús. Esto es lo que marca en cada uno de nosotros en nuestra vida y que debe de ser así, que nosotros vivamos en Jesús
una vida nueva. Que estemos anunciando en todo momento que Jesús reina en nuestro corazón. Que hemos creído en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Hoy celebramos entonces la resurrección de Cristo Jesús. Y debemos de anunciar este hecho no solamente una vez cada año, sino que tenemos que anunciarlo todos los días del año y todos los años y durante toda nuestra vida, que Jesús reina en nuestro corazón. Acompáñame a 1 de Pedro 2.9, con esto vamos a terminar. 1 de Pedro 2.9, en donde expresa quiénes somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¡Aleluya! Sí, hemos sido seleccionados para anunciar las virtudes de nuestro Dios, que hemos sido puestos aparte de entre todas las naciones para que nosotros podamos anunciar que Cristo reina, que Cristo vive en nuestra vida. Entonces, anunciemos la resurrección de Cristo, porque al anunciar la resurrección de Cristo, nosotros estamos diciendo, he aquí, yo vivo en una vida nueva. Amén. Pues vamos a orar en esta hora y darle gracias a Cristo Jesús por esta vida nueva que el Señor nos ha brindado a cada uno de nosotros. Vamos a orar en estos momentos. Padre, queremos darte muchas gracias porque a través de tu palabra nosotros conocemos que tenemos vida nueva en ti, Señor. Gracias porque tú la has ganado al levantarte de entre los muertos. Y porque al levantarte de entre ellos, Señor, nosotros hemos visto que toda la promesa dada a través de ti para nosotros, nuestras familias y nuestra descendencia es una palabra firme y real. Ahora nosotros podemos tener esta seguridad plena de que tú vives y de que tú reinas, porque no hay un cuerpo en una tumba, porque jamás fue encontrado. Tú te levantaste, Señor, de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra de Dios, reinando y gobernando con gran poder sobre todo acontecimiento de nuestras vidas, Señor. Y por eso nosotros estamos rendidos a ti y te reconocemos a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor, a quien amamos y a quien brindamos toda nuestra adoración. Aleluya, Señor. Gracias, muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvando.